continuar con nuestra serie. Estamos viendo el libro de Unidos en Jesús. Este es nuestro último estudio del libro 4 de la verdad. Nos toca la sesión 6. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Nos toca la sesión 6 y vamos a ver la doctrina de la iglesia. Es algo muy rápido. Vamos a hacer media hora nada más para que puedan tomar café y platicar antes del culto normal. Ok, vamos a ver la introducción. Necesito aquí, hermanos, que me ayuden a leer la introducción. Tenemos 5 mini párrafos o 5 lecturas que me gustaría que nos ayudaran a leer. Por ejemplo, ¿quién me podría ayudar? Hermano José Luis, ¿puede ayudar a leer la primera? Hermana Cheli, ¿me puede ayudar a leer la segunda? Hermano Adolfo, ¿me puede ayudar a leer la tercera? ¿Me puedes ayudar con la cuarta, Brisot? ¿Sí tienes el libro? Sí, por favor, y yo cierro con la quinta. Por favor, empezamos, hermano, por favor. Podían enviar a niños a casa, y otros podían poder resumir. La habitación permanece en silencio, fuera de la puerta del carro. Miles de personas que viven en las afueras de la ciudad se reúnen en un modelo de la finanza. Las luces, equipos de video y filmación son lo mejor de lo mejor. Son están vestidas con ropa deportiva y tienen su taza de café en el té. La orquesta comienza a tocar y todo se llena con el movimiento de las luces. Las imágenes en las pantallas gigantes. Se comienza a adorar. Todos visten monos blancos, hay guardias alrededor de la habitación. Los hombres muestran una sonrisa mientras terminan. Un grupo musical comienza a tocar una canción alegre que llena de gozo. Los hombres dan palmadas al compás de la música. Un hombre viene al micrófono y dice: hermanos, una vez fuimos libres en el exterior, ahora estamos en la prisión, pero por dentro somos libres. Escucha la música de un órgano mientras miembros del coro, vestidos con sus uniformes, se mueven al compás de la música. Aunque son pocos, cantan con gusto. Las personas están sentadas en viejos bancos, reunidos detrás de ventanas con vitrales que muestran una representación de la vida de Jesús. El pastor se levanta para expresar una bendición a su congregación. Afuera, los vendedores de drogas y los miembros de las pandillas hacen que el centro de la ciudad de Detroit sea un lugar temible para ellos. Y último dice: solo una vez ilumina el edificio de bloques de hormigón. La gente sube a la parte de atrás de unas camionetas para viajar varias millas, atravesando las selvas de Guatemala. La mayoría no ha comido en todo el día, pero después que termine el culto, ellos compartirán algunas tortillas y refrescos. Alguien se para con una guitarra y comienza a cantar un himno. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has guardado en la semana. Tú nos proveíste, Señor, has proveído de salud, has proveído comida, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe en esta mañana, Señor, a ver la doctrina de la iglesia, Señor. Ayúdanos a ver tu verdad, Señor, y que no sean ideas mías, Señor, sino que sea tu palabra solamente, Señor. Te pido que nos ayudes con este estudio para poder llevar a cabo lo que podamos aprender, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, aquí en la introducción hay una serie de preguntas. Dice: ¿qué tienen en común todas estas escenas? O la pregunta que viene en sus libritos dice: ¿qué tienen todas estas escenas en común? ¿Cuál es una de las cosas que tienen en común todas estas escenas que ustedes pudieron notar en esta sección que acabamos de leer? Todos van a adorar al Señor, ¿no? Es una iglesia, por lo que se deja ver. ¿Qué te recuerda la palabra iglesia?
Cuando piensan en iglesia, cuando les dicen la palabra iglesia, ¿qué es lo que piensan automáticamente? ¿Qué recuerdan en ese momento? Un edificio. ¿Qué más podrían decir? Por ejemplo, a mí me recuerda otras cosas. Por ejemplo, una iglesia me recuerda a la misa o algo así. O sea, mi infancia, ¿no? Cuando la abuela nos obligaba a ir a misa. Yo me acuerdo que en ese entonces la abuela me obligaba a ir a los rosarios. Entonces, íbamos a los rosarios de la Virgen. Entonces, están ante alguien que se sabe todo el rosario de la Virgen, de principio a fin, por la insistencia de la abuela, ¿no? Entonces, cuando viene en eso, iglesia, mi mente vuela a esos momentos, ¿no? de los rezos católicos. Entonces, ¿qué le recuerda esta palabra iglesia? Pero vamos a entender, vamos a entender en introducción, si quieres recuerda la palabra iglesia. Tu iglesia local es central en tu vida cristiana. Sin importar dónde estés, Dios estableció su plan para ti. Para ti incluye una reunión habitual con otros creyentes. Si menosprecias la iglesia, te perderás de una parte vital para tu crecimiento cristiano. Ahora vamos a ver, está como que muy pobre, pero en cuanto vamos avanzando con el estudio nos va dando más señales. Vamos a pasar a conocer la historia. Se conoce la historia. Aquí viene algo. Dice, la iglesia primitiva fue un poderoso movimiento que Dios inició y sostuvo. Se salvaba a la gente, se transformaban vidas, se predicaba el evangelio y se enviaba a la gente para que hablaran de Jesús a las naciones. Sin embargo, hasta en la iglesia primitiva había momentos en los que los cristianos necesitaban que se les recordara que debían seguir reuniéndose para cumplir su propósito. El autor de Hebreos en el siguiente pasaje les recuerda a los hermanos cristianos el maravilloso acceso que ellos tienen a Dios gracias a Jesús. Él los anima a continuar reuniéndose con una iglesia para cumplir su misión. Vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25, nos dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Cuando leen este pasaje, ¿cuál es su primera reacción ante este pasaje? Por ejemplo, yo cuando lo leía dice, esto es bueno, ¿no? Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. O sea, por medio de lo que ya hizo Jesucristo, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ya él ya hizo todo, ya podemos entrar a ese lugar santísimo, pedir perdón y hablar directamente con Dios, que fue lo que pasó cuando Él hizo el sacrificio en la cruz, el velo se rasgó. Anteriormente, los cuidadores del templo, los sacerdotes, ¿se acuerdan que tenían que tener una serie de eventos o una serie de cosas para poder entrar al lugar santísimo? Tenían que estarse purificando. Entonces,
era lógico que él se amarraba, decían que el sacerdote, el sumo sacerdote, se amarraba una campanita en la cintura para que en el momento de que él entrara, si él caía muerto, se dejaba oír la campana y lo jalaban con la cuerda. ¿Por qué? Porque había llegado al lugar santísimo y había muerto porque no podías entrar ahí con algún pecado o alguna cosa que todavía trajeras ahí atorada. Entonces nosotros tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es esto? En el momento que nosotros nos acercamos a Dios, Él ya no nos ve a nosotros, Él ve la sangre de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Él ya pagó todo, entonces tenemos confianza para esto. ¿Qué otra cosa piensan cuando ustedes leen este pasaje? Dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí hay otra pregunta en esta parte. Dice, dicho de una manera práctica, ¿qué significa considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué significa? ¿Qué piensan ustedes que significa esa palabra dicha así prácticamente? ¿Cómo consideras a los demás para estimularlos? ¿O ustedes cómo han practicado eso en sus vidas? ¿Han practicado eso? ¿El estímulo al amor y a las buenas obras? ¿Cómo lo han hecho? O un ejemplo en una iglesia que hayan estado, o en esta iglesia que hayan hecho, que alguien se haya acercado para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es la estimulación al amor? ¿Cómo lo entendemos? A ver, los maestros aquí de escuela. Seguir buscando a Dios, ¿no? Estimularnos con el amor es Cristo, el amor es Dios. Sí. De alguna manera animarnos unos a otros para seguir buscando a Dios. ¿Qué son las buenas obras? ¿Qué es la estimulación a las buenas obras? ¿Qué pensamos qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en buenas obras? ¿Cuál es la distinción? Porque aquí dice la palabra estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo entenderíamos eso de las buenas obras? ¿Qué sería una buena obra en cuanto a la iglesia se refiere? Y de esa manera también demostramos el amor, porque somos un reflejo de Cristo, y entonces eso nos ayuda a hacer el amor. Muy bien, estimulándonos al amor y a las buenas obras. O sea, tendríamos que estimularnos al amor en ver cómo están nuestros hermanos. ¿Cuánto sabemos de nuestros hermanos? ¿Cuánto sabemos qué están batallando, qué están pasando? Si algún hermano necesita ayuda, si algún hermano necesita trabajo. Es estimulación al amor. Estimular a las buenas obras es, bueno, como iglesia vamos a apoyar al hermano que está necesitando esto. Vamos a visitar al hermano que está en el hospital. Vamos a visitar a la hermana que tiene una situación con X o Y situación. Eso es lo que hace la iglesia. La estimulación al amor en las buenas obras. Pero también nos dice el pasaje, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca o que el día se acerca. Ok, ¿cómo entendemos esta parte del pasaje? No dejando de congregarnos. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice congregarnos? A reunirnos, a estar juntos. ¿Se refiere solamente a los domingos? No, o sea, la palabra congregarnos se refiere al hecho de juntarnos. Entonces, el hecho de congregarnos quiere decir que si hay una reunión de oración, los hermanos se tienen que congregar. Que si hay una reunión de mujeres, las mujeres se tienen que congregar. Que si hay una reunión de varones, los varones se tienen que congregar. Si hay una reunión de jóvenes,
Los jóvenes se tienen que congregar. ¿Por qué dice exhortándonos a congregarse? ¿Por qué? A ver, ¿alguna vez en lo que llevan ustedes en sus vidas, alguna persona se ha acercado a ustedes a exhortarlos? A que no se dejen de congregar, a que hagan algo bien. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de que nos podamos congregar? Porque muchos vemos, por ejemplo, las reuniones, ya me aburre, ya no sé qué hacer, ya, ¿a qué voy? ¿A qué voy a la oración si me da sueño? No, me la paso durmiendo. ¿A qué voy al culto? Entonces, el motivo por el cual nos tenemos que reunir, y es bueno que los hermanos se exhorten unos a otros para que no se dejen de congregar, es eso, que tú no sabes si Dios te va a hablar o te va a ayudar en ese punto. Te va a dar alguna palabra, te va a dar algún aliento para demostrarte que no estás solo, que hay muchos. Por ejemplo, hablo en lo personal, en las reuniones de varones que de repente tenemos, solemos sacar todo lo que traemos. Y es bueno que te desahogues, que ya sepas que hay más hermanos que van a estar orando por tu situación, que ya no estás solo. Entonces, eso te ayuda mucho, saber que los demás están intercediendo ante Dios por tu situación, no solamente eres tú. Esa es una buena motivación para decir, bueno, continuamos en esto, ¿no? Entonces, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Por ejemplo, hermanos, aquí de Gracia, ¿cuántos hermanos ya tienen identificados que de repente llegaron y de repente ya no vienen? ¿Los hemos buscado, nos hemos acercado o no lo hemos hecho? Obviamente están los esporádicos que vienen una vez, no me gustó lo que predican y se van. Ya nada más se les acerca, les preguntas y ellos te dan sus motivos, ¿no? Pero hay hermanos que se han venido 2, 3 veces y por una u otra situación han dejado de venir. No. Sabemos o conocemos sus problemas, podemos ayudarlos. Eso es exhortarnos en amor y en las buenas obras también. Ok, continuamos. Vamos a la parte de analiza la historia. Y aquí viene una pregunta en el encabezado, en sus libritos la van a ver luego. ¿Qué es la iglesia? En su definición, en su entendimiento, en sus palabras, me gustaría que me digan qué es la iglesia o qué han entendido por la iglesia. Y si no lo han entendido, también aquí pueden preguntar. Tenemos aquí buenos pastores, teólogos que nos van a responder. A ver, en sus palabras, hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué entienden por la iglesia? Una familia. ¿Es una familia? ¿Qué otra definición le podrían dar a la iglesia? Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Hay otra definición para la iglesia en sus palabras, en su comprensión? Un lugar santo. No tanto, hermano, pero sí. Ok. Vemos aquí, por ejemplo, ¿cómo tenemos la iglesia? Cuando nos hablan de la iglesia en la fe cristiana, ¿sentimos familiaridad con eso o la sentimos muy aparte? Por ejemplo, no sé ustedes, ¿no? Pero por ejemplo, yo en mi juventud, como ya les hablé, cuando la abuela me obligaba a ir a la iglesia católica, o sea, era un pesar para mí el hecho de ir a la iglesia católica, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que una vez un amigo nos invitó al bautizo de su hijo o presentación y todos nos estuvimos burlando de lo que hacía el cura, ¿no? Pero era un pesar realmente por estar ahí en la iglesia, era un pesar y nosotros rebeldes y nada que ver con Dios, pues obviamente nos burlamos totalmente. Pero tú cuando piensas en la iglesia, ¿cuál es la definición que tú le das a la iglesia personalmente? ¿La iglesia te ha ayudado, te ha servido de algo, has crecido, has avanzado? ¿O qué es para ti la iglesia? ¿O la iglesia es ese edificio donde te reúnes con desconocidos, que no sabes ni qué pasa, ni ellos saben qué pasas? ¿Se ha acercado algún hermano para decirte cómo estás, en qué te puedo ayudar, se ha preocupado por ti? ¿O en sí qué es la iglesia? ¿Qué entienden ustedes por iglesia? Dice aquí una definición. En sus libritos lo van a encontrar. La iglesia es una familia. La iglesia no es una organización, un negocio ni una empresa comercial. Cuando una persona viene a la fe en Jesús, él o ella se convierte en parte de la familia de Dios. La iglesia, al igual que alguien, nace en su familia. Jesús dijo que debes nacer de nuevo
¿Para qué? Para ser parte de la iglesia, que debes de nacer de nuevo para formar parte de la familia de Dios. En la familia de Dios, Él es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano y los cristianos nos convertimos en hermanos y hermanas, como miembros de la familia de fe en Dios. Aquí nos cita varios pasajes. El primer pasaje que nos cita es Juan 3:3. ¿Qué dice Juan 3:3? Ya no lo deberíamos de saber de memoria, algunos. Está hablando con Nicodemo justamente y está diciendo, pero ¿qué le dice? La afirmación que estamos buscando en el pasaje de Juan 3:3 es: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El siguiente pasaje que nos marca aquí es Gálatas 4:6. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Búsquenlo en sus Biblias, el que lo encuentre que lo lea, por favor. Me quedan 5 minutos. Porque ustedes son hijos de Dios. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Abba Padre. La afirmación que encontramos en Gálatas es: ustedes son hijos. ¿A quién se refiere? A nosotros, a la parte de la iglesia. En Hebreos 2:11, ¿qué dice Hebreos 2:11? Cretenses y árabes lo oímos hablar en nuestros propios idiomas de la familia de Dios. No, estás mal. Entonces, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces aquí la afirmación que buscamos es que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No el hecho porque nos vea como somos, el hecho es porque el que santifica es el Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esa es la afirmación que encontramos en Hebreos 2:11. ¿No? Y por último, Corintios 7:15. ¿Qué nos dice Corintios 7:15? Primera de Corintios. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, vale, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Aquí les explico este pasaje que usaron aquí en el libro. Nada más era para sacar esa palabra de hermanos y hermanas. Porque si leemos el contexto del pasaje es totalmente distinto a lo que nos está enseñando aquí el libro. Entonces, nada más es para buscar la afirmación de dónde vienen hermanos y hermanas. Fue lo que noté también para que no se saquen ahí de onda. Entonces, continuemos con la lección. Aquí hay una pregunta, y esta es personal. ¿Cómo has experimentado las bendiciones de la familia de la iglesia? Ustedes, en lo personal, ¿cómo han experimentado eso? ¿O qué fue algo que sí los haya marcado de lo que hizo la iglesia hacia su vida personal? ¿Cómo han experimentado las bendiciones de la familia de la iglesia? Con las manifestaciones de amor, a veces también con apoyo, En muchas maneras. La hermana Chele había levantado la mano. Dios usó a uno de sus hijos para traerle el evangelio. Dios usó a uno de sus hijos para traerle el evangelio. Muy bien. ¿Alguien más que haya sido así impacto, pero que, digamos, cómo han experimentado las bendiciones de la familia de la iglesia? Y eso, por ejemplo, de vidas, personas que me ayudaron a mí en caminar, desarrollo espiritual, personal, en el matrimonio, mis hijos. Por lo general hay un hermano que siempre como que nos marca, ¿no? Como que es un ejemplo, ¿no? Que vemos su vida intachable y decimos, este señor es, yo en lo personal tengo un conozco un pastor que sí realmente en mi vida significó mucho, tanto lo que él me decía como lo que él hacía. Viví como 6 años en su casa,
Bueno, no en su casa, le renté, pero sí, cuando yo andaba mal, él me buscaba, oraba por mí, me decía, o sea, siempre tuvo una palabra de ánimo y siempre fue con el evangelio, ¿no? Y fue así como que, híjole, y ver la relación que este hermano tenía con su esposa, yo dije, no inventes, o sea, otro nivel. Nunca los he visto discutir, nunca los he visto pelear. La hermana siempre está sonriendo, siempre se está riendo, el hermano siempre está bromeando. Y aún a pesar de la edad con lo que lo ves, que a veces no lo vemos en muchas personas, el hermano le sigue hablando de mi amor, mi princesa, mi reina a la hermana. O sea, hasta te sientes así como que, ¿qué onda, no? Pero es real, o sea, se ve que es real, no es porque se le haya olvidado su nombre, es real, o sea, se ve porque sí se sabe su nombre. Yo he sido testigo de eso, ¿no? Entonces, así, muchos hemos experimentado esas bendiciones en la iglesia, ¿no? Lo que nos lleva a ser parte de... Dice en sus libritos, en la introducción viste ver diversos cuadros de iglesias que se reúnen en diferentes lugares y ambientes. Esas reuniones son vitales para cada seguidor de Cristo. No es suficiente ser una parte de la familia de Dios en gran escala, a lo que llamamos la iglesia universal. Conocemos este concepto de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es esa iglesia donde todos los hermanos son cristianos. A esa iglesia se refiere. Bueno, para que nos quede más claro, vamos a 1 Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2, ¿qué dice? Bueno, desde el 1, como inicia Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Aquí el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, ese es un claro pasaje de la Iglesia Universal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pablo escribe a la iglesia en Corinto y le está diciendo a los hermanos de Corinto que están aquí, o sea, y dice, me gusta mucho Corintios aparte, ¿no? Y Sóstenes, hermano, o dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, ustedes fueron llamados a ser santos, pero también ¿quiénes más fueron llamados a ser santos? Con todos, en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia universal, a que se refiere el estudio. Esa es la iglesia universal. Es uno de los pasajes más claros que habla que yo decidí ocupar para entender esto de la iglesia universal que nos menciona aquí. Dice, continuamos. También necesitamos relacionarnos con un colectivo de discípulos. En otras palabras, Dios quiere que encuentres un lugar en la familia de una iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es donde tú te congregas, donde has decidido congregarte con los hermanos con los que estás. Esa es la iglesia local, la de tu comunidad, digámoslo así. La Escritura confirma esta verdad. La mayoría de las instrucciones en la Biblia concernientes a la iglesia se refieren a una congregación local de creyentes. De hecho, sería un concepto extraño para los escritores del Nuevo Testamento pensar en pertenecer a la iglesia universal sin asistir a una iglesia local. ¿Dónde te conviertes? O sea, ¿dónde es la primera vez que crees en Cristo? Con una iglesia local, no en la iglesia universal. Siempre es de la iglesia local. Y es de vital importancia pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí te vas a desarrollar, ahí va a crecer tu fe, ahí vas a crecer en tanto conocimiento como con fe. ¿Ok? Vamos al siguiente texto, ya vamos a terminar. Vamos con reunidos en una comunidad y dispersados por una causa.
Dice, ahora que tenemos la definición de la iglesia, vamos a ver lo que significa que se reúnen en una comunidad y se dispersan por una causa. En primer lugar, el pueblo de Dios está llamado a ser parte de la comunidad. La iglesia primitiva experimentó la comunidad de una manera que creó lazos inseparables e irrompibles. Dios obró de una manera poderosa. Los apóstoles enseñaban, las vidas eran transformadas y el espíritu se movía. Las personas daban generosamente para satisfacer las necesidades de los demás. Ellos pasaban el tiempo comiendo juntos en sus hogares y reuniéndose para adorar en el patio del templo. Fue un periodo increíble para la iglesia. Ahora sí vamos a leer Hechos 2 del 41 al 47. Ya que lo tienen, dice, ¿ya lo tienen todos? Ok. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se midieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión del partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían para los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades o sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y aquí, ¿qué te parece más atractivo en estos versículos? Así en su persona, ¿qué les parece más atractivo de esta lectura, de estos pasajes? De Hechos 2 del 41 al 47. ¿Qué es lo que se les hace más atractivos? Para mí es la partidura del pan. Se menciona 2 veces en el pasaje, o sea, es de suma importancia. Ahí está claramente. ¿Qué se les hace atractivo de esto? Para mí lo que dije anteriormente, día tras día continuaba unánimes. A veces es difícil continuar día con día unánimes, ¿verdad? Es más fácil a veces no amarlos y no soportarlos. Continuar unánimes, dice, no, eso no va. Ok, ¿qué entendemos por esa palabra unánimes? ¿Qué es unánimes? De acuerdo. De acuerdo. O sea, todos pensaban una sola cosa o una misma cosa. Estaban de acuerdo en cómo se iban a hacer las cosas. No se estaban peleando que si fulanito de tal esto, que si fulanito de tal. Esas cosas no existían en la iglesia primitiva. Ok, ¿qué otra cosa les llama la atención? ¿O se les hace más atractivos? La generosidad, compartían sus bienes. Que vendían todo, ¿no? Vendían todo lo que tenían. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. Y los compartían con todos. O sea, no con el que nada más necesitaba, sino con todos. O sea, si había mucha necesidad, se daba. Según la necesidad de cada uno, como dice. Aquí hay otra cosa que me sorprendió. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y el partimiento del pan y la oración. Es muy importante porque continuamente se dedicaban a ¿qué? A enseñar lo que los apóstoles enseñaban. No enseñaban otra cosa, sino lo que los apóstoles enseñaban. Y los apóstoles enseñaban lo que Jesús les enseñaba, o les enseñó. Entonces, digamos que ellos se dedicaban a la predicación de la doctrina tal cual los apóstoles le enseñaron, ¿no?
Otra cosa, está muy interesante aquí, por ejemplo, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí otra pregunta que nos hace el estudio. ¿Cuáles o qué obstáculos le impiden a la iglesia moderna experimentar este tipo de comunidad o comunión? Tenemos una iglesia moderna. ¿Qué es lo que nos impide vernos así como los hermanos? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a trasladar este pasaje del 41 al 47 a esta iglesia. ¿En qué nos parecemos a ellos? Sean honestos. Pues solamente en la partición del pan, con alegría. Aquí hay una cosa importante en el 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían para los apóstoles. ¿A qué temor se refiere? ¿A qué, pastor, teólogo, David, nos podría ayudar con esa parte? Sobrevino temor a toda persona. ¿Temor de qué? ¿Qué piensan ustedes cuál fue el temor que sobrevino aquí a toda persona? Está hablando de todas las personas que se congregaban juntos, de todas las personas en la iglesia local de, por así decirlo, de Hechos. ¿Qué tipo de temor sobrevino? ¿Temor a qué? ¿O a quién? A Dios, pero ¿qué tipo de temor? Muchos dicen, o he escuchado en comentarios, que cuando la Biblia se refiere en esa parte, dice temor, no es el temor de miedo o sentir miedo o pavor, sino que es un temor de, como decir, un gran respeto hacia Dios, ¿no? Entonces aquí puede ser la palabra que sobrevino a temor. No sé, no me dio tiempo a estudiar. No, pero sí, fue lo que encontré. O sea, la palabra temor es el respeto a, un gran respeto a, ¿no? Porque si lo vemos dentro del contexto, no puede sentir miedo o pavor y teniendo este tipo de comunión. No cuadra, no encaja en el contexto del pasaje que estamos leyendo. Puede ser asombro. Asombro. El contexto es que había mucha gente reunida, 3,000 almas. Ajá. Se dedicaban activamente a la enseñanza de los apóstoles. Y puede ser asombro. Puede ser también como reconocimiento o conocimiento de Dios que existe, o sea, que realmente es real, pues. Ok, sí, está bien. Puede ser. Tenemos muchas teorías o podemos tener muchas teorías, ¿no? Pero, o sea, la Biblia aquí por algo dice temor y solamente Dios nos puede revelar realmente qué significa esa palabra o irnos a la etimología de la palabra en el idioma original. Pero eso lo hacen los teólogos. Ok, continuamos. Dice en sus libritos, la iglesia no solo está llamada a reunirse como una comunidad, sino también a dispersarse por una causa. Como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo que hacen más discípulos, que a su vez hacen más discípulos, y así sucesivamente. Ese fue uno de los mandamientos finales de Jesús. Y aquí nos cita el pasaje de la Gran Comisión, que es Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está en Reina Valera. Ok, aquí hemos hecho mucho hincapié en hacer discípulos, ¿no? Bueno, al menos yo siempre que me toca pasar aquí, es una de las cosas que hago. Y así les pregunto directamente, ¿cuántos discípulos tienen? ¿Qué es el discipulado? ¿Cómo Jesús discipulaba? Porque Jesús discipuló a su iglesia, discipuló a sus
a sus apóstoles, digamos así, a sus seguidores, para que ellos pudieran hacer lo mismo con las demás personas que iban a creer. Ellos no estuvieron así nada más, así como que ya saben, órale, aviéntense. Iglesia, ¿se sienten preparados para ser discípulos? ¿Ya se sienten capacitados para tener discípulos? ¿O realmente no se sienten capacitados? Escucho sus respuestas. Ya saben que no me gusta que se queden callados. ¿Qué es el discipulado? ¿De qué manera enseñaba Jesús a sus discípulos? Eso lo podemos encontrar en todos los evangelios. En los 4 evangelios vemos la manera en que Jesús discipuló a sus discípulos para enseñarlos. Incluso antes de que Jesús fuera a la cruz, los mandó ¿a qué? A echar fuera demonios, a sanar gente y todo eso. Y cuando los discípulos regresaban, ¿qué regresaban? Maravillados, ¿por qué? Porque decía que los demonios se les sujetaban a ellos y hacían lo que ellos decían. Pero no era por ellos, era por el poder que Jesús había, o lo que Jesús había dicho que ellos iban a hacer. Entonces, iglesia, es muy importante que como iglesia local extendamos el reino de Dios, que discipulando, evangelizando, llevando lo que creemos a los demás, porque no es para que nos quedemos aquí nada más. De hecho, el librito dice que así como una familia se extiende al momento de que un hijo se va y se casa y hace otra familia, así es también la iglesia local. O sea, nosotros como iglesia local tenemos la tarea de expandir el evangelio y de enseñar lo que nosotros enseñamos. Y ya para terminar, sí voy a terminar con buen tiempo. Vamos a la última diapositiva. Hay una pregunta aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de evitar ser miembro de una iglesia local? A ver, ustedes, en lo personal, ¿qué piensan? ¿Cuáles son las consecuencias de evitar ser miembro de una iglesia local? ¿O alguna vez en su vida se han topado con esas personas que dicen que ellos no necesitan ir a la iglesia para creer en Dios? Que ellos creen en Dios y ya no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el peligro o cuáles son las consecuencias de evitar ser un miembro de una iglesia local? Pues no tienes identidad, no tienes identidad por un lado, otros que diríamos que hebreo, entonces puedes hacerte tu intérprete de la misma doctrina o la enseñanza y ves, yo he experimentado, puede pasar, consecuencia de no ser miembro. Ok, muy bueno, ok. Un caso muy famoso, y voy a usar algo que... Van a la última diapositiva, por favor. ¿Todos conocen a este sujeto o no conocen a este sujeto? Es una persona que ha hecho ruido últimamente. Lo peligroso de aquí es que este cuate es un apologista. Ya sabemos que es apologética. Los que no saben qué es apologética, la definición que van a encontrar en internet dice: parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Ok, ese cuate era bueno cuando decía lo que hacía y todo eso. Tenía mucho conocimiento y daba muchos buenos argumentos sobre la fe cristiana y defendía la fe cristiana. ¿Cuál fue el problema de este señor? Este señor nunca se congregó en una iglesia como tal. Nunca se puso bajo sujeción de un pastor. No tuvo esa rendición de cuentas. Esta es una consecuencia de lo que puede pasar. ¿Por qué te digo? Tenía demasiados seguidores en sus páginas, en sus redes sociales, y fue un impacto, porque en el momento que él dijo, me voy al catolicismo, ya no creo en la fe cristiana, una de las primeras cosas que él negó era la sola escritura. Él dijo claramente, no creo en sola escritura, que tenemos por entendido para los reformados o los de la iglesia que sola escritura es que la palabra de Dios es nuestra única y total autoridad, inerrante, no contiene errores, no es falsa para nada. De aquí esta es la base de nuestra fe cristiana. Ok, ese es el peligro. O sea, lejos de juzgarlo, es como un ejemplo. Si tú no estás en una iglesia local, si tú no estás
en la sujeción de un pastor. Si tú no estás en una iglesia sana, esto es lo que va a pasar. Puedes tener demasiado conocimiento, porque conoce las doctrinas, conoce las 5 solas, sabe de la reforma. Creo que sabe más de la historia de la iglesia que muchos de los que estamos aquí. Lo conoce. Aún así, no tiene fe, no le alcanzó su fe. ¿Por qué? Porque la hizo fundamentándose en él, en lo que él creía, no en lo que dice la palabra. Y se los aclaro, porque nunca tuvo un pastor, nunca fue parte de una iglesia, y estuvo por años así. Entonces, la mayoría de sus seguidores era de la iglesia o de la fe cristiana, porque defendía los dogmas cristianos, los dogmas de la fe. Eso era. Pero ¿qué pasó de repente? Agarra y dice, no, ya no creo en esto. Y empieza a negar la fe. ¿Por qué creen que haya sido? Ahora, una cosa importante, en la iglesia no hay llaneros solitarios. Una parte de la iglesia o fundamental en la iglesia es que la iglesia local, para eso es una iglesia local, porque todos podríamos estar en paz con la iglesia universal y decir, bueno, tengo fe, soy parte de la iglesia universal y creo en lo mismo que ellos creen, practico la misma doctrina que ellos practican, pero no. En la iglesia local es donde creces, tienes que tener un pastor, tienes que rendir cuentas. Alguien tiene que saber cómo estás en tu vida, con qué estás batallando, qué es lo que estás pasando, qué te deprime, qué no te deprime, tienes ánimo para seguir, no tienes ánimo. Son cosas reales, por eso existe una iglesia local, por eso existen hermanos que creen en lo mismo que nosotros creemos, tienen la misma fe que tenemos y nos ayudamos en la misma manera. O sea, por eso tenemos que tener amor por la iglesia local, amor por los hermanos que están y amor por los que están afuera. A ellos tenemos que ir, por ellos tenemos que ir. Esa es la doctrina, esa es la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es esto, es lo que Dios instituyó para que nosotros fuésemos formados en su palabra. Pero es importante, o sea, este cuate sirvió de ejemplo. ¿Por qué le digo así? Yo lo seguía por un amigo que le gusta mucho la apologética, y de hecho empezamos a ver un libro de apologética, pero nunca estuve de acuerdo con ciertas cosas que él enseñaba, y sí se lo hice saber. Aquí, hermanos pastores o hermanos padres de familia que están aquí, es importante que ustedes sepan qué ve la juventud hoy en día en las redes sociales, de qué se están alimentando. Hay muchos charlatanes que dicen que son, pero a la hora no son. Hay otro cuate que se llama Jacob, no sé si lo han escuchado, es un cuate que defiende los dogmas, pero de los dogmas hebreos o de Israel, y de hecho niega que Pablo sea un israelita, o sea, hebreo totalmente. Cosa importante, acabo de ver un debate de él con otro pastor, y este cuate Jacob decía que él no usa la teología, que él usa lo que él tiene, su historia, sus argumentos en hebreo, que él dice que él conoce el hebreo original, que no es el hebreo que ahora hay, ¿no? Y te dice que por qué, y se basa en ciertos puntos de los cuales dice que Pablo no era hebreo totalmente, o 100% hebreo. Entonces, el punto es esto: si tú no te preparas en la fe, si tú no tienes una preparación y no crees realmente y no abrazas lo que es la fe cristiana, fácilmente vas a ser engañado por estos cuates. O sea, este cuate claramente dice, yo no uso teología, ¿por qué? Porque la teología totalmente desmiente todas sus posturas. Todo lo que él cree no tiene base bíblica, ¿no? Ni base histórica para acabar rápido, ¿no? Entonces, ese es el punto, hermano. Si formas parte de una iglesia local, o si apenas estás tratando de querer conocer una iglesia local, la invitación es esa. Forma parte de la iglesia local, ponte bajo sujeción de los pastores, ponte a ver cuál es tu vida, si tienes algún problema, algún detalle, ponlo en las manos de Dios. Eso te va a ayudar para que puedas crecer en cuanto a tu fe cristiana. No puedes crecer a solas, te digo, no hay llaneros solitarios. Lo más probable es que termines negando la fe cristiana si tú vives de esa forma, ¿no? La iglesia como tal tiene formas, tiene reglas en las cuales tienes que sujetarte, si es que quieres crecer. Entonces, hasta aquí acabo con el estudio.